mami. Dale, dámelo, dale, dámelo a pasito, dale, dámelo, dale, dámelo a pasito, dale, dámelo, dale, dámelo a pasito, dale, dámelo, dale, dámelo a pasito. A mí me gusta lo que tú estás haciendo, pero lo vamos a aumentar un poquito más. Como dice Don Chesina. Ay, la camoña. Porque 5 minutos no son suficientes para jotear. Bienvenidas a La Camoña. A La Camoña en exterior. Hermana, estamos rompiendo esquemas, estamos rompiendo hábitos que teníamos de no salir de la cabina. Ya nuestro productor de CMX Noticias nos dijo, oigan, amigas, sálganse a echar aire, que les dé tantito, porque hasta blancas ya estamos, hermana. Ya olíamos aguardado, dices tú. Pero no, la verdad es que esto sí es una razón para poder salir de la cabina y estar disfrutando una amena plática que vamos a tener el día de hoy con nuestro querido, nuestro adorado, ícono LGBT, parte de la historia LGBT en México. Pues la verdad, hermana, rompió esquemas. Es una historia brutal la que ha hecho. Promotor cultural, promotor teatral, productor, tiene una compañía icónica que ahorita nos va a contar. Dueño de la noche. Dueño de la noche, señor de los grandes encuentros. Una persona que nos puede contar acerca de lo que nos ocurrió en el momento del SIDA aquí en México. Y hermana, a mi parecer, 80 años tiene este monumento de persona, este héroe de LGBT, y lo seguimos teniendo aquí con ustedes, Henry Donatiu. Pues, gracias por recibirme. No, gracias. Siempre para mí es un placer y un honor compartir con la juventud, la verdad. Sí. Pues mira, Henry, no tan jóvenes, ya estamos medio pisadas, pero bueno, el Botox hace lo posible con esto. Se ve muy joven. Sí. Oye, yo, Henry, quisiera empezar la plática con el tema que, bueno, para mí eso es importante. Tienes ya 80 años de edad y sigues estando vigente en la comunidad LGBT. ¿Cómo logras esto, Henry? Pues lo logré sin quererlo. Mira, te voy a decir, cuando llegué a México, porque me escapé de un país donde había empezado una revolución política, terminando mi doctorado de ciencias políticas en París. Me fui a enseñar el derecho romano en la Universidad de Sydney, Australia. Pues no había nacido para enseñar y menos a los australianos derecho romano. Entonces tuve que poner mi resignación, mi dimisión, no sé cómo se llama en español, y tuve que reembolsar este viaje que fue el viaje de mi vida, de barco, 2 meses de barco de Marsella a Francia hasta Sydney, Australia. Wow. Más de la mitad del mundo. Sí. Y a 2 horas de vuelo de Sydney había una pequeña isla que era una colonia francesa, que hoy en día todavía es colonia francesa. Un lugar paradisíaco que se llama Nueva Caledonia. Okay. Una isla perdida en medio del Pacífico Sur, abajo de Australia y Nueva Zelanda, ¿ves? Y primero llega, a las pocas semanas faltaba un notario en la isla, trabajé de notario, después no me gustó el notariado y decidí de dejarlo y de trabajar por mi cuenta propia y empecé a construir en la isla los primeros edificios. En fin, para no hacer largo, me hice multimillonario. Ok. Pero mi generación, yo nací en medio de la Segunda Guerra Mundial,
mi generación éramos todos comunistas. No éramos stalinistas, éramos trotskistas. Y después, fuimos maoístas. Entonces a mí no me gustó de ver que el gobierno francés y la gente de la Isla Blanca consideraba a los indígenas como esclavos, ¿ves? Okay. Y decidí formar un partido político a cada uno según su valor, no según su color. Okay. Ese era el lema. Y tuvimos mucho éxito, tanto que el gobierno alucinó, tuve una tentativa de atentado que no me agarraron y decidí de escaparme. Sí, porque para mí la libertad es lo que más valía. Y dejé todo atrás, a l'época era bastante rico. ¿Y a dónde me iba a escapar? La gran pregunta que te situaste. Pero no lo pensé dos veces. Cuando era rica en Nueva Caledonia, cada año venía a pasar 2 semanas, 3 semanas a México. ¿A qué parte de México venías antes, decir, Henry? Como en 69, 70, tomé un avión de la compañía australiana Qantas y tomé el vuelo que hacía Sydney, Papeete, Tahití, Honolulu, Hawaii, Acapulco. Y llegué a Acapulco y me enamoré. Llegué al Hilton de Acapulco, el jardín maravilloso, la alberca, y de mi ventana veía un jardinero guapísimo que terminó en mi cuarto. Alabados sean los acapulqueños. Ese fue mi primer amor de México. Y cada año venía a pasar vacaciones. De Acapulco me vine a conocer la Ciudad de México. Siempre me quedaba primero en el María Isabel y después en el Fiesta Palace, que ahora es el Fiesta no sé qué, donde estaba la glorieta de Colón. Y entonces cuando decido de escaparme, pues me refugié. Vengo de refugiar de México. Y a esta época tenía un gran amigo que había tenido un lugar en la zona rosa, un restaurante que había abierto en 74. Fue un lugar de super moda un año y después nadie lo pelaba. Entonces cuando llegué a México estaba cerrado. Y mi amigo me dice, ¿por qué no tratamos de reabrir el restaurante? Pues eso lo íbamos a hacer. Yo llegué el 1 de diciembre de 76 aquí. Nos vamos de vacaciones a Acapulco, de Navidad, de fin de año, y regresando una noche al principio de enero 77, vamos en un lugar gay que se llamaba El Deval, en la calle de Barra California. Y ahí había gente que conocía a mi amiga, nos invitaron a la mesa y entonces empezamos a hablar. Yo en inglés porque no hablaba una palabra de español. Fíjate. Sí. Y a la mesa había un señor que era el pionero de los lugares gay en México. Él abría el lugar, pero enseguida se lo clausuraba. Duraban 2-3 meses. Se llamaba Oscar Calatayud, el verdadero pionero de los lugares gay en México. Porque muchos dicen que soy yo, no, fue Oscar Calatayud. Y Oscar le dice a mi amigo, ¿por qué no abro un lugar gay? Mi amiga era parte del jet set mexicano, era niño súper bien. Niño bien. A l'época que no había coche, los juniors tenían un Mustang. El Mustang te decía, ese es niño bien. Sí, claro. Hablaba mucho de eso. Te hablo de final de 76. A mí me pareció una idea genial, a mi amigo no. Pues no, ¿quién lo va a ver de esa manera? Pero como yo traía 2 relojes de mucho dinero y
un cheque de $25,000 que me había puesto en el trasero como papillón. y que con eso íbamos a abrir, como que lo convencí. Y así abrimos el 23 de enero de 77, 5 semanas después que había llegado a México, el nuevo, disco para el nuevo. Y éramos Manolo, mi socio, que era mi amigo mexicano, Oscar Calatayud, Guillermo Caña, que le decían Camelia Laterana, que después se hizo famosa. Era famosa por... Y yo, pero yo no hablaba español. Entonces, al principio, pues yo me quedaba un poco atrás. Entonces, decidí de preparar cosas de cenar para el lugar. Después me metí en la cara a veces, mientras iba hablando el español. Pero realmente, ¿quién manejaba el lugar? Era Calatayud. Calatayud a mí fue mi gran maestro. Ok, de ahí aprendiste todo. Aprendí lo que era la noche en México. Y yo, enamorado de Acapulco, se me ocurrió de proponer este mismo año de la apertura del 9, en junio 77, de abrir un 9 en Acapulco. Y se abrió el 9 de Acapulco. Ya yo por entonces ya hablaba más español. El acento siempre lo tuve, nunca se me fue. Pero y me quedaba más tiempo en Acapulco. Después del primer año decidimos Manolo, mi amiga y yo, de comprar las partes a Guillermo Caña, a Camelia Laterana. Y después de año y medio le compramos la parte a Calatayud, porque Calatayud era maravillosa, pero no era un negocio el lugar. Invitaba a todo el mundo, se ponía pedo cuando había que cerrar el lugar. Pues sí. Junto con todo el personal, ya ni sabía qué decía hasta las 9, 10 de la mañana. Pero un tipazo. Eso fue mi maestro, la verdad. Sí. Y esa fue la primera época del 9. Que yo he denominado la época de los juniors de closet. Como Manolo era super socialité, y había muchos juniors gays, casados, con familia y todo. Entonces era nuestra clientela. Y la verdad yo alucinaba eso. ¿Sí? ¿Te gustaba? No me gustaba. No, a todo. Muy así. Y a mí los guetos no me gustan. Antes de entrar veían sin nadie los veía entrar, salían igual. En fin. El día que llega el Papa en enero 79, yo acababa de pasar un mes frente al 9 de Acapulco, que era el 9 de Acapulco un exitazo, pero era el 9 abierto a todo el mundo, al jet set que venía a Acapulco, a todos los actores de Hollywood que venía, a la gente gay que llegaba te tocó el momento de Acapulco, ¿no? De la Condesa Beach, claro. Que era lo que es Vallarta ahora por los gays. Exacto. Como destino de playa, antes era Acapulco. Ese día, la víspera que llega el Papa a México, yo me había quedado un mes y le dije me venía a sustituir Manolo, mi socio, mi amigo, y yo me venía enfrente del 9 de México, nos estábamos turnando. Yo pasando más tiempo en Acapulco que aquí en la Ciudad de México. Y le dije, Manolo, tengo un mal presentimiento, va a pasar algo. Me voy. Esa noche, a medianoche, me llama un empleado del 9 de Acapulco, me habla de mitralleta, de la policía, todo el mundo en la cárcel. Una redada terrible. Nos acusaron, fíjate, de tener toneladas de mota y kilos de cocaína, cuando no teníamos nada. Pero
teníamos un socio que no lo quería y que va a llegar como jefe de la policía de México. Alguien que se hizo famoso después, quizás oyeron de él, el general Acosta Chaparro. No sé si oyeron. Yo no. Lo mataron hace unos años. Ouais. Y entonces, para ir en contra de él, se fue en contra del nuevo. Y yo me encuentro solo en la Ciudad de México. Cuando se enteraron el personal, el gerente del 9 de México, al gerente le hizo fácil de agarrar todo el dinero y el personal así, ¿me entiendes? Sí. Acusado de tráfico de drogas, desaparecido. Entonces, durante 2 semanas, yo había puesto lo que tenía en mi departamento en la calle de Biarritz, aquí en la zona rosa, mis cosas en la carruela de mi coche, y cada noche me cambiaba de hotel. Hasta que un día me robaron todo en un estacionamiento. No. Digo, ni modo, tengo que reabrir el 9 de México. Porque no iban en contra mío, fíjate, las autoridades. Pero yo tenía un visa de turista, fíjate. No. En fin. 2 amigos míos dicen, te acompañamos y reabrimos el 9. Uno era profesor, era un francés profesor en el liceo francés de Polanco, y el otro era el gerente de relaciones públicas de Mexicana de Aviación. Y reabrí el 9. La primera noche 2 personas. A los 2 meses llenísimo. Esa fue la segunda etapa de realmente etapa donde yo estuve solo frente al 9, porque mi socio Manolo estuvo en la cárcel 1 año y medio con todo el personal. Me tardé 1 año y medio a sacarlos. Y cuando salió nunca más quiso saber nada. Ya no quería. Y más la cárcel de Acapulco a l'época, imagínate. Es que era como la Midnight Express, ¿ves la película? Sí. Y entonces fue cuando yo decido de cambiar un poco. Yo soy doctor en ciencias políticas y hice mi tesis sobre un gran proyecto cultural de una región de Francia, que la conclusión era para que la gente llegue a la cultura hay que darle diversión. La segunda época del 9, que empezó de 79 hasta que cerró, para que la perversión, también, ¿por qué no? Para que la diversión perdure, hay que poner cultura. Claro. Eso fue el 9. Pero cuando llegué a México, no sabía en qué me había metido. No sabía que los gays eran muy perseguidos, la verdad. Había una homofobia terrible, la juventud no tenía casi nada de libertad, y menos los homosexuales. Claro. Pero a mí las autoridades me dejaron tranquilo. Al contrario, tengo que reconocer que siempre se portaron bien conmigo. Claro, yo no nací aquí, pero aprendo rápido. Claro. Yo sabía que para que era uno tranquila, había que portarse bien, ¿no? Y todo era bonito. Yo le daba su centenario cada fin de año, ¿ves? Okay. De repente un pequeño regalo, pero nunca me molestaba, me clausuraba. De hecho, yo muchas veces comento que soy el que eres el más clausurado de México, pero era un juego, porque tenía que demostrar la autoridad, pero me clausuraban riéndose. 3, 4 días y me reía. Y otra vez ya abierto. ¿Me entiendes? Nunca me quedé de las autoridades, la verdad. Oye, y así empezó. Y yo, por ejemplo, o sea, la pregunta, por ejemplo, que yo tengo es, tú, por ejemplo, siempre que iniciaste este proyecto del 9, o sea, que se te presenta la oportunidad del restaurante y dices, aquí hay un negocio, vamos a activarnos, vamos a hacer. ¿Sí veías a la comunidad LGBT ahí?
Sí, ¿Cómo? ¿Viste que el negocio era para la comunidad LGBT? Ah, no, ¿O nunca fue tu tirada y se volvió así? claro, mi tirada era para apoyar a los gays. Mira, cuando yo llegué a la isla en Nueva Caledonia, la realidad era casi la moda, como matar a un puto. Okay, sí. Cuando me voy, 9 años después, todos querían ser gay o andar con los gays. Había puesto eso de moda. No, siempre he defendido desde mi trinchera en la universidad, fue líder estudiantil a la comunidad gay. Pero yo nací en 43 y crecí bajo el estigma del gueto rudo, es de los guetos. Sí. Y tampoco a mí me gustaba un gueto gay, ¿me entiendes? Sí. Yo quería que todo el mundo conviva con todo el mundo. Ese fue el 9. El 9 era un lugar de esencia gay. Pero cada quien tenía que respetar a cada quien. Eso es muy importante en tu, o sea, para mí una atribución inquebrantable que tienes a la comunidad es que prestaste un espacio donde éramos respetados por quien entrara, ¿sabes? Ah, claro,